Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy, 26 de mayo del 2020, nos corresponde la lección número 21, que titula Cristo es la manifestación de la vida eterna. Comenzamos. Bien, en este el primer tópico, leías, dice, prólogo de la primera carta de Juan. ¿Qué Juan es este? Bueno, hay estudios que indican que eran Juan el apóstol, otros que indican que eran Juan el evangelista, como vemos en la segunda y la tercera carta, que hace mención de un tal Juan llamado también o apodado como el anciano. Así que sea cual sea que fuese el apóstol, sea que fuese el anciano, el evangelista, o sea que otro Juan, pues que desconocen los que han estudiado de forma más profunda, utilizando o de forma profunda más utilizando otros mecanismos y otras fuentes que probablemente no tengamos a la mano, pues por lo menos ellos han deducido hasta ahora que es uno de esos dos. Generalmente se traduce como que es Juan el apóstol, pero como en la segunda carta pues habla de el anciano, pues también el anciano, hay un tal Juan anciano que era evangelista. Hago este detalle pues porque obviamente pues estamos en un estudio bíblico y es parte de, y aunque es un resumen, pero esto nos ayuda a conocer un poco más de los escritos que nos bendicen y de los escritos que se supone que atesoremos en nuestro corazón para los momentos buenos y los momentos malos, y eso de alguna forma u otra siempre nos ayudan a obtener respuesta de Dios al momento de que no solamente la estudiamos, sino que la escudriñamos, que precisamente eso es escudriñar, y una vez escudriñado, pues se nos hace más fácil entenderla y de esa forma nos bendice a un nivel un poco mayor. Así que comenzamos dice, la manifestación del verbo de vida. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Mira cómo comienza diciendo lo que era desde el principio. O sea, se entiende que Jesús, por ejemplo, si vamos al primer libro de la Biblia, Génesis, cuando se está trayéndole, se le está dando vida al ser humano, pues menciona por el versículo 26 que indica que hagamos. Y estudiosos pues enlazan este tipo de versículos con que Jesús, con el Hijo, estando desde ese principio, y pues podemos enlazarlo de alguna forma u otra con esto. Obviamente nosotros no estuvimos allí y dice hagamos, o posiblemente habían otros seres también muy especiales y muy hermosos, quizás también habían algunos ángeles, algunos querubines por allí. Solamente Dios y los que estuvieron allí pues saben, y el Hijo, ¿verdad? Solamente saben, pero se alude y se puede deducir pues que el Hijo estuvo desde el principio, y porque de Él es el que estamos prácticamente o básicamente hablando. Pues dice, lo que hemos oído. ¿Por qué lo que hemos oído? Porque en el Viejo Testamento, desde el Viejo Testamento pues se está anunciando al Mesías, al escogido, al Hijo de Dios, al que iba a ser muerto y en un sacrificio perfecto. Pues a través de ese sacrificio pues nosotros, o la humanidad, la humanidad completa podía tener acceso a ese perdón de Dios y a esa salvación y a esa misericordia del Padre, pero es todo esto a través del Hijo, a través de ese sacrificio. Y todo esto, pues, pues ese Mesías pues fue anunciado, o sea que los evangelistas que están ahora escribiendo, sea que fuese el apóstol, que también era un tipo de evangelista, y también o este Juan anciano, pues se refiere de todo lo que estuvieron allá oyendo a través de quizás que antecede el escrito de la carta, sea de niño, sea de joven, de lo que sea, pues que ya lo habían escuchado, y pues están expresando que en efecto, como dice como cita lo que sigue, que dice, lo que hemos visto
con nuestros ojos. O sea, que ellos habían tenido la bendición, o tuvieron más bien, tuvieron la bendición de poder ver visiblemente la obra del maestro. Y por eso es que muchos de ellos, aunque fueron interesantemente fueron muertos por la predicación del evangelio, por no negarle, pero es que estaban tan seguros porque precisamente le habían visto las obras. Era indudable el hecho de que ese era el Hijo de Dios, y pues no temieron en ir y morir, porque la mayoría de los apóstoles fueron muertos por causa precisamente del evangelio. Creo que el único que sobrevivió, entiendo que fue Juan, y no estoy seguro si es este mismo Juan, o el apóstol, como hemos dicho, o este es ese mismo Juan apóstol, o es Juan el evangelista. Si es Juan el apóstol, que como muchos estudiosos concluyen, pues entonces precisamente está predicando de lo que él mismo vio. Y eso es una gran bendición, y él la comparte a través de estos escritos, a través de estas epístolas compuestas de 3 partes. Y en esta estamos en la primera parte. Sigue diciendo, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea que estuvieron aquí indicando que el escritor tuvo unas experiencias muy, muy hermosas, muy de cerca, y por eso es que muchos estudiosos pues concluyen que era Juan el apóstol. Sigue el número 2. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y oímos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Qué hermoso, porque la vida fue manifestada. Hay porciones bíblicas pues que aluden pues precisamente a que él precisamente pues es Jesús el que nos vino a traer vida. Y por eso dice, la vida fue manifestada. O sea que él no solamente estaba con el Padre, sino que una vez estando con el Padre, desciende en cumplimiento con lo profetizado. Ellos le ven, ellos pueden testificar, ellos anuncian de vida eterna. Y como dice aquí, estaba con el Padre. Primero estaba con el Padre, y luego que estaba con el Padre, entonces luego se manifiesta en el Hijo. Así que el Padre nos da la bendición de conocer al Hijo, y que a través del Hijo nosotros pudiésemos tener acceso al Padre. Y eso es una gran bendición, y precisamente de eso se trata la muerte y la resurrección del Señor, de que nosotros podamos tener la oportunidad de acceso de esa bendición y de esa vida eterna. Bien, en la parte B dice, la comunión con Dios y los hermanos. En el número 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os comunicamos, anunciamos, perdón. Eso es hermoso porque precisamente eso habla de experiencias. ¿Qué yo te comunico? Las experiencias. Usted sabe que, amado, mira, el evangelio puede ser predicado realmente por cualquiera, y la palabra en sí tiene poder. Y nadie puede limitar el poder que ella tiene o lo que Dios quiere hacer. Pero la realidad es que siempre hay tareas que necesitan que sean literalmente vasijas, que sean literalmente de Dios. Hay misiones especiales que no son dadas a cualquiera, y tienen que ser a personas o a vasijas que han sido preparadas para derramar cierta unción y ciertas experiencias. ¿Y por qué digo esto? Porque se puede predicar y Dios puede hacer lo que sea según su misericordia, pero la realidad es que no es lo mismo un mensaje que venga acompañado de una vivencia que uno que meramente sea mero mensaje. Cuando hay un mensaje que viene acompañado de una vivencia, tiene mucho más poder, y esto es porque se entrelaza esa experiencia, porque en las experiencias pues está el espíritu, porque nosotros somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. O sea que la parte espiritual siempre está en todas nuestras experiencias, sean de forma las naturales y también las experiencias que son precisamente espirituales. O sea que la parte espiritual siempre está ahí. Así que cuando Dios va a utilizar a un instrumento, a una vasija que ya ha tenido, ya ha estado en el secreto legítimo con Dios, entonces Dios puede
derramar sus misiones especiales, sus bendiciones especiales y aquellas experiencias que aún todavía nosotros no hemos visto y que Dios en efecto quiere derramarlas sobre su creación, pero para eso hay que estar listo, como dice aquí, de lo que hemos visto y oído, o sea, de sus experiencias, de las que son historia en su vida, de esas hablamos. Esas son las que anunciamos. Sigue diciendo, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea que la intención de este apóstol o evangelista es que precisamente que las otras personas también puedan venir al conocimiento, que puedan degustar, que puedan gozarse de las ricas y abundantes bendiciones, también pues que ellos ya han experimentado. Y sigue diciendo el número 4, de hecho que de eso se trata la expansión del Evangelio, obviamente de una forma, con la ayuda obviamente del Espíritu Santo, para que lo que se divulgue, lo que se promulgue, pues sea o sea, que tenga peso de Dios, peso santo, peso que transforme, que rompa cadenas, que traiga las vidas al arrepentimiento. De eso se trata, precisamente es lo que el Señor quiere hacer, como lo hizo y como lo sigue haciendo con nosotros. Dice el 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Como acabamos de decir, la intención es para que los hermanos se sigan gozando en el Evangelio según las experiencias que Juan ha tenido con el Padre, con el Hijo y obviamente que se traducen al Padre. Dice la parte número 2. La controversia sobre el pecado en la comunidad de Juan. Dice la A. Vida práctica. Andar en la luz. Del 5 al 7. Dice así. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira cómo dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. O sea, eso precisamente se trata de lo que hablamos versus lo que hacemos. En realidad, nuestros hechos reflejan lo que decimos. Eso es una pregunta de introspección que nosotros nos debemos hacer. ¿Con qué intención? Mira, amado, sencillamente de que Dios, porque Dios es amplio en misericordia, que Dios vuelva y nos limpie, obviamente nosotros poniendo de nuestra parte, porque Dios es un caballero. Nosotros poniendo de nuestra parte, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y viene Dios, porque obviamente un corazón contristo y humillado Dios no despreciará jamás. Pues el Señor viene en misericordia, nos limpia, nos pone en el lugar, nos pone nuevas vestiduras y podemos seguir hacia adelante. Así que no podemos decir una cosa y hacer otra, o viceversa. Tenemos que, si así decimos, tenemos que pedirle ayuda al Señor. Esto es cuestión de pedirle ayuda al Señor, porque obviamente hay cosas que nosotros nos limitamos y obviamente a veces pues creemos que podemos y a veces no podemos, pero en Dios siempre podemos hacer las cosas. O sea, nosotros somos fuertes en Dios, como dice la Biblia, que todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Como dice el versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Esto obviamente es lo que está en el Espíritu. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice vida privada, confesión del pecado, del 8 al 10. Dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice, hay un versículo, antes de seguir, hay un versículo que está del mismo Señor, que se encuentra en Marcos, capítulo 10, versículo 18, dice, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios mi Padre. O sea que si hay mucha gente que si tú le preguntas que si es bueno, y eso está podríamos decir entre comillas, está relativamente bien, pero
la realidad es que cuando le preguntan al mismo Señor, él pregunta ¿por qué me llamáis bueno? Si bueno solamente hay uno. Y ese bueno pues precisamente es Dios. Pero en este detalle, cuando decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Esto no es una licencia para pecar. El Señor reprenda a los demonios. Porque esto no se trata de usar la libertad como pretexto para el libertinaje. El libertinaje Dios lo va a cortar. Punto. Eso no se habla de ese libertinaje. Se habla de la libertad hermosa que Dios da cuando uno llega a Él. Pero, pues no, o sea, es como el que, o sea, no poniéndonos en una posición donde realmente nosotros no tenemos la capacidad de estar. En términos, obviamente, nosotros no tenemos, de alguna forma u otra, nosotros siempre, de alguna forma u otra, siempre tenemos unos fallos. Y por eso es que cuando uno va a analizar las faltas del hermano, deben ser analizarlas para ayudarlo, realmente no para condenarlo. Es para ayudarlo, para bendecirle, para decir, mire, echa para adelante, no es para suavizar el pecado, eso tampoco es, porque si no se arrepiente, pues vaya a estar feliz con su pecado hasta que llegue el momento de partir y se lo va a llevar el diablo si no se arrepiente, porque esa es la que hay. Pero sino que uno con amor, mire hermano, vamos a echar para adelante, sí, fallamos, pero no, vamos para adelante, nos vamos a levantar, vamos otra vez en Cristo, vamos a levantarnos, vamos a sacudirnos el polvo de las rodillas y vamos otra vez, porque Dios es grande en misericordia y grande en perdón, y para eso Él envió su Hijo. Sigue diciendo el número 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, mira qué hermoso, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, precisamente. O sea, en esto lo que hay que reconocerse. O sea, esto no se trata de tratar de hacer algo que no somos. No, amado. Transparentes delante del Señor. Hay que ser transparentes delante del Señor. Y Dios se goza, amado. Si aquí el que no tiene dinga tiene mandinga. Ahora reitero, porque es que siempre es que me gusta reiterar eso, porque siempre que escuchan una cosa, pues sí, pues me voy a aflojar. No. Esto no es para aflojarse. El Señor demanda santidad y sin santidad nadie le verá. Punto. Sin santidad nadie le verá. Si nadie está separado para Él, no, el que no esté separado para Él, no le verá. Sea usted, sea yo, sea el que lo esté escuchando, eso está ahí. Pero obviamente dentro de todo, pues Dios sabe que somos polvo. Dios sabe que somos polvo y sabe de cuáles son nuestras faltas y fallas, pero Él es fiel y justo y nos quiere bendecir, nos quiere echar para adelante y quiere que nosotros descansemos. Hay una palabra que dice que cuando uno es ay Dios mío, se me fue de la mente, cuando uno es débil, cuando uno tiene alguna debilidad, pues diga el débil, dice el Señor, fuerte soy. Pero fuerte ¿en quién? En Él. Volvemos a decir, todo lo puede en Cristo, que nos fortalece y seguimos adelante con fuerza. Dice el número 10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, como lo que mencioné del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 18, cuando Jesús mismo dice, ¿por qué me llamáis bueno? O sea, el que diga que nunca lamentablemente ha faltado, pues precisamente es un mentiroso, como el de tiene una nariz así como el de la ilustración, una nariz que de seguro le crea desbalance en la parte superior de su cuerpo. Pero hay que trabajar con eso y reiteradamente buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad hermosa que nos va a llevar al Padre. Dice el número 3, dice, la respuesta de Dios al problema del pecado. Jesús como paracleto ante el Padre, perdón. Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Precisamente, la idea esta, intentar esforzarse, como cuando encontraron a una dama
obviamente en fornicando y en adulterio, obviamente llevaron solamente la dama porque parte de la cultura pues era una cultura patriarcal, y dentro de esa cultura patriarcal pues los hipócritas dejaron al varón porque obviamente si ella estaba fornicando y estaba adulterando pues ya no estaba sola, pero solamente llevaron a la mujer. Cuando le llevaron a la mujer a los pies de Jesús, que Jesús estaba escribiendo en tierra, viene sabiamente pues los confronta mencionándoles: el que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. Y todos siendo acusados por su conciencia fueron saliendo hasta que no quedó ninguno. Precisamente, ¿cuál fue el detalle de esa historia? Justificar el pecado de ella, no, sino perdonarla, limpiarla y después decirle: yo tampoco te condeno, vete, que esa es la parte más relevante, y no peques más. Ese es el consejo del Señor. Vete, sí, ella estaba en pecado, se encontró con Jesús, él le practica misericordia, le dice: yo tampoco te condeno, vete, pero el asunto está: no peques más. ¿Qué quiere decir con no peques más? Esfuérzate por agradar a Dios. En las ocasiones que lamentablemente tengas un fallo u otra cosa, tienes a Jesucristo el justo como abogado con el Padre, o sea, delante del Padre, el abogado delante del Padre, delante del juez, que es Dios. El abogado es Cristo, el que pagó la deuda. O sea, él pagó la deuda y Dios le otorga ese derecho al Hijo de ser abogado, de abogar por los que él murió. Por los que él murió, nos deja dicho esto. O sea, no peque, la exhortación es no peque, pero si fallases esforzándote, entonces tienes abogado para con el Padre, y yo tengo ese precioso y hermoso abogado para con el Padre. Utilizando, obviamente, siempre he repetido muchas veces, utilizando la palabra como está, y utilizándola de forma correcta, utilizando la libertad que Él nos ha dado, pero no para coger de lo que no hay que coger y convertir todo y justificar todo. No, amado, no justifique todo, sencillamente vaya legítimamente, sinceramente delante del Padre, y Dios le va a sanar, amado. Dios le va a sanar y le va a echar hacia adelante. Bien, culminamos con esta parte. Dice: Jesús como propiciación por el pecado. Dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que Jesús, como hemos venido comentando, en su amor, en su misericordia, fue quien fue hasta la cruz, como dijo, en un momento de dificultad, en un momento de estrés, en un momento retante para su vida, cuando le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero después dice: no, espérate, porque eso nos puede pasar, eso nos pasa a todos. No, que no sea como yo, que sea como tú. Amén, gloria a Dios. O sea, que sea la voluntad del Padre. Dios envía a su Hijo, y el Hijo cumple cabalmente hasta el final, como propiciación por nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino que todo el mundo tiene acceso a Él. Por eso hay que continuar predicando el Evangelio y predicando las buenas nuevas de salvación, para que más vidas se encuentren con el que se entregó en el madero, para que posteriormente puedan ver cara a cara, según las bendiciones que tenga Dios, le podamos ver cara a cara al Hijo, y que podamos vivir eternamente junto a Él y al Padre. Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta aquí este resumen de la clase. Dios les bendiga y hacia adelante en el Señor.